Llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo, un vídeo centrado en cómo son las auditorías de los proyectos. La auditoría de los proyectos, de hecho, es un gran desconocido en la gestión de los proyectos. Si analizamos las distintas referencias que existen sobre dirección de proyectos, la ISO 21500, el PMBOK, PRINCE2, etc., en todas estas referencias vamos a ver mencionadas y muchas veces el concepto o la idea de hacer auditoría en los proyectos. Sin embargo, en ninguno de ellos nos dicen cómo hacerlas. Esa va a ser la clave y en la que nos vamos a centrar en este vídeo. ¿Qué significa auditar un proyecto? El concepto de auditoría, bueno, auditoría o auditar viene de la palabra latina oír y se centra en analizar, comparar, ver si las cosas se están cumpliendo. Podemos hacer una auditoría para inspeccionar un proyecto, podemos hacer la auditoría para examinar, podemos hacer la auditoría para verificar o para evaluar, podemos hacer la auditoría con muchos propósitos que nos sirvan para ver si el proyecto está funcionando, si el proyecto, la metodología, en fin, ahora vamos a ver distintas opciones que nos va a permitir. Además, tenemos que considerar que podemos hacer una auditoría durante una o varias auditorías durante el proyecto, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, o podemos hacer auditorías después del proyecto. Pero la clave va a ser contra qué auditar. Es decir, si nos imaginamos cómo se hacen las auditorías fiscales o auditorías contables en una organización, esas auditorías lo que contrastan es si la contabilidad o la fiscalidad de la organización cumple con la legislación o normativa que existe sobre ese tema. Si nos fijamos en la auditoría de los sistemas de gestión de calidad o gestión ambiental, por ejemplo, se audita contra una norma que es la ISO 9001 o la ISO 14001. Una norma que marca las pautas, que marca los criterios fundamentales de cómo debe ser un sistema en función del tipo de sistema que sea. Pero, ¿contra qué auditamos? ¿Cuál va a ser esa referencia contra la que vamos a auditar? Es decir, ¿qué referencia vamos a utilizar para comparar si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? Por ejemplo, podemos utilizar una norma, como es la ISO 19011, una auditoría que se centra una norma que se centra en las auditorías de los sistemas de gestión. Pero no podemos olvidar que un proyecto no es un sistema de gestión. Podemos desarrollar proyectos dentro de un sistema de gestión de proyectos, pero los proyectos como tal no son sistemas de gestión. Con lo cual, esta norma nos puede dar algunas ideas, pero no sería contra lo que fuéramos a auditar. O podemos utilizar la norma, la 10006, de calidad en los proyectos, pero en este caso únicamente nos limitaríamos a conocer aspectos relacionados sobre la calidad. Podemos utilizar el PMBOK, pero el PMBOK lo que estaríamos fijándonos sería en ver si estamos cumpliendo con la metodología del PMBOK. Nos limitaríamos únicamente a aspectos relacionados con los procesos, o la 21500, y estaríamos igual. Si utilizamos la norma, la ISO 21500, para comparar si le estamos cumpliendo o no los criterios que vienen ahí, nos limitaríamos únicamente a la parte de procesos. Por lo cual, creo que esa es la gran dificultad que nos encontramos a la hora de hacer auditorías de proyectos. ¿Qué tipo de auditorías podemos hacer en los proyectos? Pues aquí tenemos un abanico bastante amplio de las posibles auditorías, de los posibles tipos de auditoría que podemos realizar. Por ejemplo, podemos hacer auditoría de desempeño. ¿Qué significa hacer una auditoría de desempeño? Pues vamos a ver si el proyecto va respondiendo, va cumpliendo, va llegando a unos resultados. O podemos hacer una auditoría de conformidad. La auditoría de conformidad estaría centrada en ver si estamos cumpliendo con una metodología propuesta. O podemos hacer una auditoría de calidad, centrada en aspectos relacionados con la calidad, con la satisfacción de los requisitos que se establecen en el proyecto. Igualmente podemos hacer auditorías de cierre. La auditoría de cierre se suelen hacer para ver si el proyecto está completado, si el proyecto está terminado. O podemos hacer auditorías de buenas prácticas, en las que el auditor lo que intenta identificar cuáles han sido esas mejores prácticas que se han realizado en el proyecto o que se están realizando en el proyecto para poder utilizarla en otros proyectos en los que estemos participando. O podemos hacer auditorías técnicas, auditorías centradas en aspectos técnicos o tecnológicos que se desarrollan en el proyecto. O auditorías de contrato. El auditor lo que hace es evidenciar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los aspectos que se han recogido en el contrato que rigen el proyecto que se está realizando o que se ha realizado. ¿Cuáles son los principios básicos de una auditoría? Pues el primer principio, para mí es un principio clave, es que la auditoría debe ser independiente. Es decir, por ejemplo,
el auditor no puede estar participando en el proyecto directamente. Mi recomendación es que conozca el proyecto, conozca la metodología, esté habituado a ese tipo de proyectos, pero que sea completamente imparcial a la hora de auditar. Es decir, que no participe ni haya participado en el proyecto. Además, la auditoría debe ser responsable con la gobernanza del sistema. El sistema en el que se soporta el proceso, el proyecto que se está realizando. Además, las auditorías deben planificarse. Las auditorías deben estar coordinadas con el resto del proyecto. Las auditorías se deben hacer en el momento adecuado para que tenga un efecto idóneo para lo que se pretende con la auditoría. Además, parece lógico que la auditoría sea proporcional al riesgo y sea proporcional a la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Pues no tenemos por qué auditar todos los aspectos que se quieran auditar en la misma medida. Aquellos aspectos que supongan mayor problema, que supongan un mayor riesgo o que tengan una mayor responsabilidad en el proyecto, deben auditarse con más profundidad que otros aspectos que no sean tan importantes. Además, en la auditoría conviene identificar cuáles son las áreas de mejora, identificar desviaciones que están produciendo, identificar áreas de mejora. A mí, además, personalmente me gusta señalar en las auditorías cuáles son los puntos fuertes para fortalecer, para fomentar esos puntos fuertes en el proyecto y en otros proyectos similares. ¿Cómo planteamos una auditoría? Pues he dicho antes que las auditorías deben estar planificadas y coordinadas. Pues en unos periodos razonables de tiempo antes de que sea la auditoría, se debe programar, se debe enviar un programa al equipo que va a ser auditado. Un programa en el que se indica cuáles van a ser los criterios de la auditoría, qué aspectos se van a evaluar, se van a auditar, quién es el equipo auditor, el orden del día de la auditoría, etc. Además, a lo largo de la auditoría, el proceso debe ser constructivo, no se trata de buscar culpables, no se trata de buscar problemas, se trata de identificar aquellos aspectos que se puedan mejorar, aquellos aspectos que no cumplen con los requisitos que se están buscando en la auditoría y plantearle soluciones. Para mí, igual que he dicho antes que la auditoría tiene que ser independiente, la auditoría debe aportar valor al proyecto, aportar valor al equipo del proyecto, aportar valor a los patrocinadores, al sistema. Además, una vez finalizada la auditoría, se debe emitir un informe que permita a los que han sido auditados, al equipo del proyecto, al director del proyecto, corregir aquellas desviaciones que se han identificado, bien en ese proyecto, si la auditoría se está haciendo durante el proyecto, o bien cara a futuros proyectos en el que esas desviaciones puedan repetirse. Además, quiero daros 2 o 3 pinceladas más que creo que son interesantes. Por ejemplo, yo hace ya tiempo, un autor de temas de Lean Manufacturing planteaba un esquema de auditoría que personalmente me llamó mucho la atención y que me gusta utilizar y creo que aquí puede ser muy interesante. En este esquema de auditorías planteaba 3 tipos o 3 fases de auditoría. Una primera fase en la que se hacen auditorías muy frecuentes, muy cortas y que se llaman auditorías de inicio y que se centran en ver si se están aplicando los documentos, se están utilizando documentos conforme queremos que se utilicen documentos en el proyecto, si existen actas de reuniones, si los planes están en los sitios adecuados. Auditorías cortitas y rápidas. Un segundo tipo de auditoría serían las que se llaman auditorías de aprendizaje. En lo que se audita es si las acciones correctivas, es decir, aquellas acciones que se generan para corregir esas desviaciones que se identifican en la auditoría, se están aplicando, se están llevando a la práctica. Y estas auditorías son más distantes en el tiempo y puede ser que duren un poco más que las auditorías iniciales. Y por último serían las auditorías de consolidación, que serían auditorías en cualquiera de esas tipologías de auditorías que he dicho anteriormente, auditorías que se centran en aquellos aspectos en los que queramos centrar la auditoría. Si son auditorías técnicas, aspectos técnicos, si son auditorías de conformidad, pues aspectos relacionados con la metodología. Pero ahí deberíamos tener un esquema de una sistemática, un procedimiento de cómo hacer auditorías. Otra idea que me gustaría trasladar aquí y que creo que os puede servir de ayuda es utilizar la línea base de excelencia en proyectos de IGMA como referencia contra la que auditar. Ahí tendríamos 3 áreas clave, la de propósito y personas, la de recursos
y procesos y la de resultados, y en base a los criterios que se definen en cada una de esas áreas, podemos identificar cuáles son esos puntos fuertes, cuáles son esas desviaciones o cuáles son esas áreas de mejora. Nos vemos en el próximo vídeo.